Hola, buenas noches. A continuación les voy a explicar el concepto aristotélico de polis. Bueno, pues la polis es una comunidad natural, no artificial. Es algo que pertenece a la naturaleza misma del hombre, a esa sociabilidad natural del hombre, a esa capacidad natural o inclinación natural que tiene el hombre a asociarse, a ser social, a integrarse en una polis, a ser zoon politikon, que es un animal político. El hombre tiene una tendencia innata a lograr su propia perfección en la polis. No podrá alcanzar su bien y su felicidad si no es en la polis, es decir, nunca aislado o en solitario, sino en un lugar que es su lugar natural, que es la ciudad. Ser hombre es lo mismo que ser ciudadano, polites. El origen natural de la ciudad se puede poner en la casa, pero entendiendo por casa la comunidad doméstica que cubre las necesidades básicas cotidianas del hombre. El individuo engendra la familia. Esta se instala en la casa, luego viene la tribu, después la aldea y por fin la polis. Un conjunto autosuficiente de aldeas da lugar a la polis. La polis es el resultado de las necesidades humanas. La polis existe por naturaleza. El hombre tiene que vivir en una polis si quiere desarrollarse plenamente. La casa y la aldea tienen que formar parte de una polis si han de alcanzar sus fines. Los otros animales tienen voz, foné, y con ella pueden expresar y comunicar su placer y su dolor, que es algo subjetivo, pero los hombres tienen además capacidad lingüística, pueden hablar y así comunicarse unos con otros sobre lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo perjudicial, etc., pudiendo así llegar a un acuerdo objetivo sobre tales cuestiones. Tal acuerdo se plasma precisamente en las leyes de la ciudad. En resumen, el hombre posee por naturaleza la capacidad lingüística, que solo encuentra uso y función adecuadas en la convivencia política, en la vida de la polis. Y es que el hombre está hecho para vivir en ella. Ser miembro de la polis, como hablar o tener ojos, es parte de la naturaleza humana. Los hombres aspiran a vivir del mejor modo posible y por lo tanto convivir. La polis existe para posibilitar la vida plena, que es vida de convivencia. La polis es una unidad orgánica, estructurada en clases sociales distintas, pero cuyas funciones están integradas. La unidad de la polis estriba en su estructura, en su constitución. Hablando de lo justo y de lo injusto a lo largo del tiempo, los ciudadanos llegan a un acuerdo básico que constituye la ciudad. Es su constitución. Politeia. Por eso, cuando la constitución cambia, la ciudad pasa a ser otra. Una polis es pues un conjunto de ciudadanos suficientes para vivir en una autarquía y dotada de una constitución. La felicidad, que es el fin del Estado, no es alcanzable para muchos de los hombres. Solamente los ciudadanos libres, los que no son esclavos, pueden alcanzarla. Porque en la ciudad no todos son iguales. No son ciudadanos todos aquellos sin los cuales no podría existir la ciudad. Mujeres, esclavos, obreros, etc. son elementos subordinados. Aristóteles no concede el derecho de ciudadanía a todos los elementos que componen la ciudad. Excluye a los esclavos y a las mujeres. También excluye a los artesanos, labradores y mercaderes, de los que se dice que es preferible que sean esclavos. Solo los que no trabajan son ciudadanos en sentido fuerte. Ellos son los ciudadanos, ya que los obreros no participan de la ciudad ni ninguna otra clase que no sea productora de virtud. La función del ciudadano es hacer política, y en el tiempo de guerra también es combatir con las armas. El buen ciudadano ha de poseer la arete política, ha de saber mandar y obedecer, y ha de poseer las virtudes correspondientes a la vida política, en especial la justicia. La justicia es la principal virtud del ciudadano. La justicia consiste fundamentalmente en dos cosas: en la obediencia a las leyes de la ciudad y en tratar al resto de los ciudadanos como iguales a uno mismo. La naturaleza humana solo alcanza su plenitud en el ciudadano, hombre adulto, libre y cabal, dotado de razón, capaz de mandar y obedecer.
y que dispone de ocio suficiente para dedicarse a las actividades superiores, la política si es necesario, la guerra y si es posible la filosofía. Los regímenes políticos. Bueno, pues Aristóteles distingue tres tipos de constitución según el número de los gobernantes. Está la monárquica, la aristocrática y la democrática, teniendo cada una forma corrompida. Bueno, pues la aristocrática y la democrática. Está la tiránica, la oligárquica y la demagógica. Por lo tanto, hay 6 regímenes políticos. Están los sistemas justos, la monárquica, gobierno de uno solo. Está la aristocracia, gobierno de los mejores. Y está la democracia, gobierno del pueblo. Están los sistemas injustos. Está la tiranía o desviación de la monarquía, la oligarquía o desviación de la aristocracia y la demagogia o desviación de la democracia. En las buenas constituciones o regímenes políticos, el gobierno se ejerce en beneficio de los gobernados. La monarquía es el gobierno de un solo hombre, el más noble, que gobierna con el consentimiento del pueblo y respeta las leyes. La tiranía es el gobierno de un solo hombre que se ha hecho con el poder por la violencia y gobierna sin el consentimiento del pueblo y sin respetar las leyes de la ciudad. La aristocracia es el gobierno de los ciudadanos mejores y más virtuosos elegidos por y entre los de mejor linaje. La oligarquía es el gobierno de los ciudadanos más ricos. La democracia moderada es el gobierno de todos los ciudadanos, pero sometido a las leyes consuetudinarias. La democracia extrema o demagógica es el gobierno de todos los ciudadanos sin respeto a las leyes. En la práctica de gobierno de los demagogos que agitan a los pobres, que son la mayoría. Aristóteles piensa que en su tiempo ya no quedan monarquías ni aristocracias, solo hay tiranías. No hay aristocracias, pues es difícil encontrar los hombres virtuosos, mientras que en todas las ciudades hay ricos. La tiranía finalmente abunda demasiado, pero no puede considerarse como un tipo de constitución, sino más bien como la falta de constitución. Es desde luego el peor de los regímenes políticos. Por tanto, en la práctica, los regímenes políticos interesantes se reducen a 2: las oligarquías y las democracias. En la democracia gobiernan todos los hombres libres, todos los ciudadanos. En la oligarquía, solo los ricos. Es evidente que estas clasificaciones no satisfacieron a Aristóteles profundamente. En efecto, el número no puede significar gran cosa. Una constitución puede tener una etiqueta oligárquica o democrática y ser aplicada prácticamente en direcciones opuestas. La democracia puede simular una oligarquía al servicio de los ricos. Una oligarquía de censo muy bajo puede compararse con una democracia. Una democracia en la que la masa es virtuosa puede ser una aristocracia, o puede convertirse en tiranía si la ley no es respetada. En realidad, pues, las formas de constitución son infinitamente numerosas, ya que pueden ser eclécticas o variar también según se trate de comunidades de predominancia agrícola o urbana. Por consiguiente, Aristóteles se da cuenta de la diversidad de las combinaciones. No ha de sorprendernos la diversidad de clasificaciones que se encuentran en su obra. Su obra, pues, es la política, y pues a Aristóteles lo que le importa es el funcionamiento político real de los diversos regímenes, incluidas las trampas de las que se sirven los diversos grupos en la sociedad. Lo importante de las leyes, más incluso que sean buenas, es que duren, pues solo la duración les confiere el prestigio social y el carácter consuetudinario necesario para que inspiren respeto. Igualmente, el problema del régimen político ya no es de cuál sea el mejor, sino del cual resulte más duradero. Y si uno es oligárquico o democrático, debe preocuparse más de hacer el régimen duradero, aunque sea aguándolo, que de derrocarlo por tratar de hacerlo demasiado puro.
Muestra preferencia más que por un género puro, por un género mixto o en todo caso mezclado, al que llama constitución verdadera o constitución política, y puede ser definido como una democracia próxima a la oligarquía o como una oligarquía vecina a la democracia. Todo su pensamiento político converge hacia esa elección. Lo peor que le puede pasar a una ciudad no es tener un régimen u otro, sino el estar sometida a continuas sediciones, golpes de mano y revoluciones. Hay que evitar la división. La separación tiene por causa la desigualdad. Los unos porque son iguales en cuanto libres quieren ser también iguales en todo lo demás. Los otros porque son desiguales en riqueza quieren serlo también políticamente. Cuando los primeros son muchos y muy pobres y los segundos son muy pocos y muy ricos, esta extrema desigualdad conduce a la envidia de los primeros y al desprecio de los segundos, e impide la concordia y la amistad entre los ciudadanos, con lo que las semillas de la separación están plantadas. La historia de tales ciudades es una continua guerra civil. Si queremos estabilidad, hemos de evitar los extremos, hemos de fomentar la clase media. Aristóteles desea una constitución en la que prevalezca la clase media. Esta clase asegura la estabilidad del Estado, permanece fiel a las leyes y desconfía de los arrebatos pasionales. No trabaja en su solo interés, sino en el de todos los gobernados, porque por consiguiente es la clase predispuesta por excelencia para administrar los negocios públicos. Lo mejor está siempre en el término medio. El mejor régimen será una mezcla de oligarquía y democracia, en una polis donde la mayoría de los habitantes pertenezcan a la clase media. Para participar en el gobierno solo se exigirá una riqueza moderada, que será poseída por la gran mayoría. Los cargos serán electivos, no por sorteo, y se tratará de que las leyes duren, pensándoselo 2 veces antes de cambiar alguna. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue mi exposición sobre la polis aristotélica. Gracias.